recibieron más votos que otros. Bueno, eso sí, pero... Y usted es uno de los más votados, uno de los principales representantes, además del Partido Republicano, partido mayoritario, que también viene antecedido por varias polémicas, y queríamos saber con qué espíritu toma usted esta ceremonia de instalación. Bueno, con el mismo espíritu que hemos declarado desde el primer día que conocimos los resultados de esta elección, un espíritu que nace de la humildad, porque entendemos que estos votos son condicionados a un muy buen trabajo, un trabajo muy serio, que hemos tratado de honrar desde ese momento, conociéndonos como bancada, diseñando las formas de trabajar, completando el equipo de asesores, poniéndonos en contacto con las otras bancadas, y ahora asumiendo el compromiso ya formal de trabajar en la mejor constitución para Chile durante los próximos 5 meses. Ahora, 3,5 millones de votos para el Partido Republicano para ser parte mayoritaria, con amplia mayoría en este Consejo. Tiene que hablarle más allá de su base. Entonces, evidentemente, ustedes están conscientes de que el diálogo va a ser importante más allá de tirar el agua hacia su molino. Absolutamente, absolutamente. Nosotros somos conscientes de que esos 3 millones y tanto de votos por republicanos no son necesariamente republicanos, sino muchas personas al punto de la desesperación por distintos factores, particularmente la crisis migratoria y la crisis de seguridad, y esperan obviamente en republicano una respuesta, pero esa tiene que ser una respuesta moderada, y nosotros lo entendemos así también. Nosotros somos conscientes de que este es un órgano compuesto por distintas sensibilidades, para una bancada que tiene 22, en la que estoy seguro que vamos a encontrar puntos de encuentro, y también puntos de desencuentro, y precisamente hay un proceso para Poder discutir aquello. y digerirlo, efectivamente. Consejero, no puedo dejar de preguntarle por la polémica que lo antecede, las declaraciones de que usted calificó a Augusto Pinochet como un estadista. Sí. ¿Ha habido, no sé, qué ha pensado, qué ha reflexionado al respecto? Bueno, la única reflexión que salgo es que sea un tema que no voy a volver a tocar desde el momento en que asumo oficialmente esta condición como consejero constitucional, porque definitivamente es una polémica que está fuera de este contexto. ¿Le fueron adecuadas sus declaraciones, adecuado el calificativo? Porque incluso lo ha criticado gente de la derecha. Sí, lo entiendo, y precisamente por eso no quiero referirme a ello, porque una polémica, por muy interesante o útil que pueda resultar a distintos actores, una polémica que está fuera del contexto de la discusión por la que yo estoy aquí, por la que llegué con los votos. Es una polémica política, es una polémica ideológica, y de eso estamos hablando y vamos a hablar en este consejo. Sin duda, pero no constitucional. No constitucional. Nosotros tenemos que mirar al futuro. Definitivamente lo que estamos haciendo aquí, o lo que se espera que hagamos aquí, es redactar un documento que sirva para largas décadas de la vida política constitucional y chilena, y como base de un acuerdo social amplio que incorpore las distintas culturas, sensibilidades, etcétera. Esta discusión no tiene nada que ver con eso, y yo realmente quiero honrar y asumir con toda responsabilidad el mandato que me han dado y que yo hoy día he asumido oficialmente frente al presidente Miguel Litín, de hacer una constitución. Así que ahí solo me voy a enfocar. Pero, consejero, también hay otro tema que, por supuesto, en un país laico generalmente genera ruido, que tiene que ver con las posiciones valóricas, morales e incluso religiosas, para plasmarlas en una constitución donde hay cosas que son importantes. O sea, por ejemplo, hablemos del aborto. Sí. ¿Cómo van a tomar ese tipo de temas que yo entiendo que para ustedes como republicanos y también, digamos, desde su posición valórica son, digamos, innegociables? Bueno, nadie desconoce que en la... Pero para muchos chilenos, perdona. Sí, no, lo entiendo, no. O sea, nadie desconoce que en la identidad del Partido Republicano hay una defensa explícita de la vida desde el momento de la concepción. Ahora, obviamente hay una cuestión de oportunidad, de prudencia, que vamos a tener que resolver en el transcurso de esta discusión. Nosotros no tenemos una posición definida sobre cómo vamos a enfrentar esta discusión. ¿Pero el aborto debe ser incluido dentro de una constitución o puede ser algo que puede quedar para la política pública? Bueno, de hecho, la constitución que tenemos lo dejó abierto a la política pública, porque dice en el inciso segundo, el artículo, me perdona el tecnicismo, pero quiero honrar también mi calidad de profesor, el 19 número 1, en inciso segundo, dice: la ley protegerá la vida del que está por nacer, y eso ha sido hecho compatible con el aborto, ¿no? Y el anteproyecto que nos están entregando hoy día los expertos, que nos han entregado los expertos, eliminaron esa disposición y dejaron simplemente que la Constitución asegura el derecho a la vida, lo cual evidentemente sigue siendo compatible con la ley de aborto. ¿Qué hagamos nosotros en esta discusión? Está abierto, literalmente abierto, porque va a depender mucho de cómo se configuren las fuerzas al interior, ¿no? Porque cada uno va a elegir sus batallas. Pero para usted, como en su pensamiento y también como experto en la materia, usted es abogado, ¿cómo piensa usted que si debe estar o no incluido en este texto constitucional?
Honestamente, tampoco yo tengo una respuesta precisa a esa pregunta, porque mi punto de partida es el que ya señalé, que es de proteger la vida al que está por nacer desde el momento de la concepción. Pero cómo se plasme eso en la discusión que viene por los próximos 5 meses, también para mí es una pregunta abierta, porque honestamente depende de cómo se configuren las dinámicas dentro, ¿no? Incluso en la derecha podemos encontrar diferencias importantes que sugieran que, mira, esta no sea la batalla que hay que dar ahora, o de repente uno dice, mira, es la oportunidad y avancemos. Eso es una cuestión que para mí está abierta, literalmente. O sea, no hay una discusión todavía, una decisión tomada al respecto. No. Digamos, por ejemplo, a dejar plasmados ciertos quórum para discutir esta discusión, si es que se hace desde la política pública. No, efectivamente nosotros hemos sido bastante prolijos en estudiar el anteproyecto, lo hemos escaneado con el grupo de asesores que nos va a acompañar durante toda esta sesión. Hemos ido identificando áreas de interés prioritario, podríamos decir, pero es simplemente para sensibilizarnos a la hora de integrar las comisiones de cuáles debieran ser los temas que cobren más interés en la discusión. Y desde allí irnos bajando específicamente a cómo va a quedar escrito, porque al final estas discusiones que pueden parecer tremendamente estériles o aburridas para el gran público, recaen en palabras, ¿no? Términos como se dice garantizará, promoverá, defenderá o respetará, pueden llegar a hacer grandes diferencias en la discusión. Y claro, adelantarse a eso, quedando 5 meses de discusión, a mí me parecería irresponsable. El anteproyecto define ahora a Chile también como un Estado social y democrático de derecho. Sí. Conforme con esa definición, ¿se va a discutir esa definición, usted cree? No, yo no lo voy a discutir y creo que en la bancada no la vamos a discutir porque nosotros cuando decidimos participar del proceso constitucional como candidatos, asumimos las reglas del juego. Y las reglas del juego eran que las bases no se tocan, nos gusten o no nos gusten. Y una de las bases dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Obviamente el significado de esa cláusula está abierta y el mismo trabajo de los expertos ha demostrado que está abierta. De hecho, quedaron temas abiertos que a la luz... Temas abiertos. Y particularmente el de la salud, ¿no es cierto? La libertad de elecciones. Exactamente, lo cual demuestra que el contenido de esa disposición está abierto al juego democrático, a la deliberación, ¿no es cierto? Y eso que pasó en el Consejo Experto, obviamente espero que se replique en el Consejo Constitucional. Ahora, ¿qué pasa con, el Estado subsidiario? Pareciera ser que va a quedar atrás, entonces, con esto. ¿Lo interpretamos de esa manera? Yo no lo interpreto de esa manera. Creo que el Estado subsidiario, recordemos que la Constitución vigente no aparece en ninguna parte de manera explícita, y perfectamente podemos tener un Estado subsidiario sin que esté escrito en el texto e incluso con una cláusula que dice que el Estado de Chile es uno social y democrático de derecho. Definitivamente, si uno lee el anteproyecto, puede interpretarlo en clave subsidiaria, ¿no? Desde el punto de vista de la descentralización, por ejemplo, es bastante evidente cómo desde el centro se cede autonomía a las regiones para propiciar esas fuerzas, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el país. Así que no, yo no veo en este debate definitivamente una cuestión binaria, sí. Y yo sé que ustedes y el mensaje del Partido Republicano, el mensaje que usted nos está entregando ahora es de hacer un diálogo amplio que integre todas las visiones. Pero dentro de ese diálogo amplio, ¿cuáles van a ser las banderas del Partido Republicano que van a poner sobre la mesa, que para usted son las líneas rojas que quiere que sí queden en el texto constitucional, al menos una o dos? Sí. Claro, lamentablemente no puedo satisfacer esa pregunta como sería deseable, porque esas líneas rojas, de nuevo, se van a configurar en la discusión. Porque, insisto, a veces... ¿No trae una idea de que a usted le gustaría que eso quedara? O sea, yo creo que hay materias interesantes, por ejemplo, en el derecho de huelga, en cómo está quedando el derecho a la salud, en cómo están quedando los poderes de la Corte Suprema o la misma administración de la Corte Suprema, que hoy día se está separando, ¿no es cierto?, la gestión de la jurisdicción, que es un tema también que merece atención. Todos los mecanismos que se están estableciendo para darle mayor estabilidad al sistema político, que tienen que ver con los quórum para poder acceder al Congreso después de las votaciones populares, o si va a haber pacto o no. Pero, por ejemplo, en el activismo judicial, que es un tema que está abierto ahora justamente por lo que estamos viendo, por el tema de la ISAPRE, en fin. Entonces, ¿le gustaría que se controlara de alguna manera la posibilidad que tenga el sistema judicial de hacer política pública? Definitivamente, creo que hay que ahondar, si cabe, en la línea que el mismo anteproyecto ha establecido. El anteproyecto explicita algunas ideas que uno podría decir que estaban tácitas en la Constitución vigente y que evidentemente denotan una intención de los expertos por acotar el poder de los jueces a lo propiamente jurisdiccional, y que en Chile, recordémoslo,
significa, entre otras cosas, que el efecto de la sentencia solo alcanza a las partes en juicio, es decir, que los efectos de la sentencia no pueden extenderse en el futuro a partes que no han intervenido en el juicio. Así que yo veo ahí efectivamente una línea ya trazada por el comité de expertos que quedó en el anteproyecto y en la que cabe profundizar precisamente para asegurar una adecuada armonía y equilibrio entre los poderes estatales. No se haga política pública desde el Poder Judicial. Efectivamente, porque no han sido elegidos para eso. Muchas gracias, Luis Silva, consejero del Partido Republicano. Bueno, jefe de bancada, además, va a tener un rol muy importante, el más votado de todo el Consejo. Bueno, seguro que nos vamos a seguir Así viendo, que ¿no es con cierto? mucha responsabilidad. Sí, lo tomo con mucho contento y con el deseo explícito de honrar, ¿no?, esta confianza, dirigiéndome honestamente a todos los chilenos y a todas las chilenas, hayan votado por los republicanos o no. Gracias por hablar con nosotros, porque queremos que son sus primeras declaraciones y sus primeras reacciones como consejero. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas muchas gracias. tardes. Que tenga buenas. Iván, volvemos contigo. Excelente, muy oportuna la nota con Luis Silva.